Bueno, sin dudas, el tema vacunas es uno de los que más preocupa a la población, sobre todo la cuestión de conseguirlas rápido para poder mitigar el impacto de esta segunda ola que se está cobrando la vida de miles de personas. Y esta preocupación está completamente fundada porque aunque muchos de manera oportunista y responsable intentaron en su momento cuestionar la eficacia de las vacunas, es una realidad que las vacunas son la mejor solución contra el virus. Por eso nos parece muy importante que a Córdoba lleguen todas las dosis necesarias para inmunizar a toda la población, como así también al país y al mundo entero. Porque si algo nos demostró esta pandemia es que para esta enfermedad no existen las fronteras. Aunque el sistema capitalista se empeñe en remarcarlas para dar a unos mucho más que a otros de acuerdo a su riqueza. Pero bueno, nosotros bien aprendimos que si no encontramos una solución global, esta pandemia se va a seguir desarrollando y por eso es fundamental que la vacunación se garantice a escala global. Digo esto porque la negociación del Estado provincial con los laboratorios para poder conseguir vacunas no se da en abstracto, se da en estas condiciones concretas donde solo un grupo ínfimo de laboratorios, no más de 10 en todo el mundo, concentran la producción total de las vacunas. Y esto complica la situación en dos sentidos. El primero porque no dan abasto para producir la cantidad de dosis necesarias para hacer este proceso de vacunación a escala global y rápido. El segundo, porque al ser laboratorios privados, se ordenan por la lógica de la ganancia, que es opuesta al vértice de la lógica de la salud pública, que además, está de decir, debería ser la que guíe las decisiones en la gestión de una pandemia planetaria. Ayer en la Comisión de Salud del Congreso de la Nación, el gerente de Pfizer decía lo siguiente: hoy el marco legal no es compatible con algunos de los aspectos contractuales que propone Pfizer, como la indemnidad y otras protecciones. Seguimos a disposición del gobierno para seguir avanzando en pos de lograr un potencial acuerdo que sea satisfactorio tanto para el gobierno como para Pfizer. O sea, estas son las condiciones de los laboratorios, armar todo a favor de ellos y en contra de los derechos de las mayorías. Es esa, justamente, una de las cosas que cuestionamos del proyecto que está en debate hoy. El proyecto establece la confidencialidad de los términos, la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y la indemnidad patrimonial en favor de los laboratorios. O sea, todas cesiones de derechos, no del gobierno, sino de todos los cordobeses y cordobesas en favor de los laboratorios. Entonces, ¿por qué tiene que ser confidencial el contrato por el cual se accede a algo tan esencial como las vacunas? ¿Qué se esconde? Yo la verdad que he escuchado algunas explicaciones y ninguna en realidad responde a esto. ¿Por qué? ¿Por qué cuando se trata de un bien público fundamental, todas las cuestiones que pudieran ser materia de litigio se van a resolver en tribunales extranjeros y no acá? ¿Por qué los laboratorios siempre ganan y aun cuando pierden un litigio no deben responder con sus bienes? En la comisión solo se dijo que estos requisitos son comunes a este tipo de contratos. Bueno, nuestro cuestionamiento es de fondo entonces. Es inaudito que en medio de una pandemia mundial, el elemento más preciado para poder resolverla esté atado a los caprichos de los laboratorios y que eso implique para nosotros endeudarnos, ceder soberanía, para vacunar en algún momento a gran parte de la población y que ni aún así sepamos con certeza si va a ser así. A estos chantajes vamos a estar sometidos mientras no se anulen las famosas patentes y se libere la producción. Un paso importante en ese sentido sería la expropiación tanto de Max Science como de Richmond,
laboratorios que funcionan en nuestro país, que producen vacunas en nuestro país, que deberían ser considerados de utilidad pública. Como si esto fuera poco, se suma otro problema que es el de la distribución, yo lo mencionaba al principio. Hoy el 83% de las dosis aplicadas se concentran en el 20% de los países más ricos, mientras el 17% restante se reparte en todo el resto del planeta, habiendo países a los cuales no llegó ni una sola dosis. Obviamente nosotros somos parte de los países pobres al cual les llegan las dosis a cuentagotas y para colmo las que se producen acá se terminan yendo a Estados Unidos, a Europa y son vacunas que nosotros habíamos pagado. Con nuestra plata hicieron vacunas para otros. Y recién ahora anuncian que empezaríamos a producir vacunas acá en nuestro país para nuestra población después de tantos meses de pandemia, que se cobraron la vida de más de 80.000 argentinos y argentinas. Cuando desde la izquierda decíamos que se podía producir acá en el país, nos decían, no, eso es imposible. Bueno, ahora se ve que sí se puede. Pero lamentablemente, esta producción va a ser nuevamente con la misma lógica empresaria. Y esto no lo digo yo, sino el propio presidente del laboratorio Richmond, que no solo reconoce que las vacunas hoy tienen un costo altísimo gracias a las patentes y que cuando esto se normalice, palabras textuales, cada vacuna va a salir 5 o 10 veces menos de lo que salen hoy. Sino que además en la comisión del Congreso Nacional destacó, y esto también con palabras textuales, el acompañamiento de todo el arco político y empresarial al proyecto, con un sentido patriótico que supera las diferencias políticas y que se verá reflejado en la participación de muchas empresas, bancos, compañías de seguros, laboratorios e individuos que han mostrado interés. O sea, la producción de la vacuna es vista como un nuevo nicho de negocios del que van a participar los mismos que siempre se enriquecen a costas del pueblo y que ni siquiera en este contexto han puesto un peso para resolver la crisis, como los bancos, por ejemplo, los grandes millonarios, digo, porque tendremos que recordar que muchos de estos personajes son los que se negaron a pagar el mínimo e insignificante para sus bolsillos aporte extraordinario. Entonces, a estas condiciones, a las diferencias en el acceso según la riqueza del país, a la lógica empresarial con la que se rige todo, debemos sumarle un aspecto no menor, que es la total falta de claridad del gobierno provincial al traer este proyecto de debate. No tengo miedo de exagerar si digo que el gobierno no tiene ninguna certeza respecto de la posibilidad de conseguir vacunas. De hecho, en las comisiones no pudieron responder nada, ni los requisitos, ni los costos, ni la disponibilidad, nada. Entonces, no se puede acompañar un proyecto de estas características a ciegas, dándole plenos poderes para negociar algo que ni siquiera ustedes saben cómo va a ser o qué resultados puede efectivamente tener. ¿Qué confianza podemos depositar en este gobierno que hizo un desastre con la gestión de la pandemia? Somos el peor distrito del país, los datos son elocuentes. Ayer nuevo récord de contagios, anteayer récord de muertes. Ahora habilitaron el código rojo, que es una forma elegante de reconocer que estamos colapsando. Porque ahora se va a mandar a las personas a sus casas con oxígeno y no mucho más, porque realmente los hospitales ya se están quedando sin lugar. Entonces, hay que decirlo con todas las letras. No les importa la salud, la vida de las personas. Hoy con este proyecto se quieren lavar la cara, mostrarse preocupados, mostrarse como que están haciendo algo. Pero salir a negociar vacunas no borra de ninguna manera la gestión completamente negligente que nos trajo hasta acá. Todos los días nos llegan casos de muertes que se podrían haber evitado. En las últimas horas falleció Carlos Carrizo, docente del IPET 313, que fue obligado a volver a trabajar, le sacaron la dispensa porque tenía una dosis de la vacuna
a pesar de tener 3 factores de comorbilidad. Y así tenemos varios casos más. Entonces, esa es la situación que vivimos en nuestra provincia, que va a poder cambiar con más vacunas, pero también con otras medidas de fondo, como por ejemplo unificar el sistema sanitario, poner todos los recursos, todos los laboratorios, las clínicas privadas, la fabricación de insumos, todo para responder a esta pandemia y no para especular. También se debería reconocer como corresponde la labor de todos los trabajadores de la salud con salarios acordes. Se debería declarar de utilidad pública las vacunas como presentaron nuestros compañeros del Frente de Izquierda Unidad en el Congreso. Es decir, hacen falta medidas de fondo que son completamente posibles de ser realizadas, pero obviamente no las van a hacer quienes ocasionaron este desastre, como tampoco la oposición de derecha que sigue presionando irresponsablemente para que se liberen actividades económicas no esenciales, la presencialidad en las escuelas, con un costo de vida realmente invaluable. Por todas estas razones, señor presidente, voy a solicitar la abstención del proyecto en tratamiento.